Buenos días, nos estamos levantando ya jueves 28 de mayo, rápido, se está terminando el mes y eso que estamos restringidos de salir y hemos estado pues ya varios meses en cuarentena. El día de hoy queremos marcar un dato importantísimo que son las 100,000 muertes por COVID-19 que ya son oficiales en Estados Unidos, incluso las hemos superado y lo tenemos que marcar porque la semana comenzó con estos videos e imágenes de personas en las playas y también en piscinas sin observar la mínima precaución, es decir, no sana distancia, no mascarillas o cubrebocas, y eso preocupa, porque aquí hemos hablado de una W o de una V corta o de una U en cuanto a la forma que tendrá la recuperación. Así que para el día de hoy no vamos a hablar con un economista, pero hablamos con un experto en el tema médico. Le agradezco y yo saludo al doctor Carlos Castillo Salgado. Él es profesor de epidemiología y director del Observatorio de Salud Pública Global de Bloomberg School of Public Health en la Johns Hopkins University, una institución prestigiadísima a nivel global en estos temas. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días, señora Frías. Gusto de estar con usted en su programa. Igualmente, le agradezco la oportunidad. Platíqueme, 100,000 muertes en Estados Unidos. ¿Cómo se ve el cuadro en su opinión? Mire, obviamente refleja que los Estados Unidos ha tenido probablemente un problema desde el inicio, un retraso en el establecimiento de las políticas adecuadas, de las únicas intervenciones que han funcionado en todas las pandemias, que es el distanciamiento social, las cuarentenas y el uso de mascarillas y el aseo propia, tanto personal como de grupo. Una de las dificultades que ha habido es que los mensajes han sido contradictorios. A veces se dicen unas cosas las autoridades federales, luego las estatales, las municipales. Hay que recordar también que el epicentro que fue Nueva York representa de estos 100,000, 21,000 casos. Y una de las cosas que es importante indicar es que la apertura no significa que el riesgo ha disminuido. Y eso es importante que la población lo entienda. Los riesgos de contagio se mantienen si las estrategias de prevención que han sido relativamente muy útiles en todos los países, incluso aquí, se eliminan. Pensar que la población no esté respetando estas intervenciones como el distanciamiento social o el uso de mascarillas creará problemas gigantescos y posiblemente una segunda ola o distintos brotes, como ha ocurrido en otros países. El ejemplo más evidente ha sido Corea del Sur. Esto es importante porque la población tiene que reconocer y entender que su responsabilidad social es protegerse a sí mismo, a su familia y a la población. Y si desean generar algunas actividades de apertura, lo hagan con la condición de mantener el distanciamiento social, el uso de las mascarillas, pero también reconociendo que el riesgo no es necesariamente menor. Es decir, que las imágenes que vimos, y seguramente ya las vio usted, de tanta gente en piscinas, tanta gente en la calle, no hay distanciamiento social, es un problema, como médico es un problema. ¿Acaso se nos olvida que este es un virus muy agresivo? Recuérdenos digamos, el detalle del coronavirus para que no se nos olvide ahorita que se está abriendo la economía. Sí, desde luego que este es un virus primero nuevo que conocíamos muy poco. Afortunadamente, los científicos en pocas semanas pudieron hacer el genoma. El genoma de este virus nos ha permitido establecer las posibilidades de vacuna y las posibilidades de tratamiento. Pero es un virus agresivo en donde la mayoría de la población está al riesgo. Claro que la vulnerabilidad máxima está en aquellos grupos que son más susceptibles. Y desafortunadamente en este país los más susceptibles han sido los hispanos y los afroamericanos. Por ejemplo, quisiera recordar que en Nueva York
de las 10 zip codes con más casos, 8 son predominantemente latinos o de afroamericanos. De ahí que podemos indicar a nuestra población latina que tiene que tener incluso mayor cuidado con su distanciamiento social fuera de sus casas. Aunque sabemos que las recomendaciones a veces no funcionan de mantenerse en casa, porque la mayoría de los hispanos, le pongo el caso de Washington, D.C., los apartamentos son tan caros que tienen que subarrentar y muchas veces viven 3 familias, 10 personas en el mismo departamento. Entonces, si el caso se regresa a su casa, pues va a contagiar, no hay forma de mantener el aislamiento. Eso exige, y una de las cosas que es importante reconocer, es que en este momento el uso de los buscadores de contactos es fundamental. Solo le diré que Hopkins ha creado uno de los cursos más dinámicos. Hasta el día de ayer hubo 250,000 inscritos en este curso. Son 5 horas que permite capacitar incluso a personal que no había tenido información de salud para generar muy importante seguimiento epidemiológico. Si no podemos detectar a los contactos de casos, no podemos contener realmente la transmisión. Y ahí que es fundamental. Y como está haciendo, desde luego, Nueva York. Nueva York piensa contratar entre 100,000 y 200,000 equipos para dar el seguimiento de contactos, ya que si no tenemos esta herramienta, la mayoría de la transmisión va a ser por los asintomáticos. De ahí que la búsqueda activa de los contactos es de especial importancia en el seguimiento de la epidemia. Regáleme la última opinión, doctor. Todos estos mensajes son importantes para la región. En nuestras redes sociales tenemos personas de Ecuador, Argentina, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, México también, por supuesto. El último mensaje en relación con lo que se ha visto, lo que no hay, pero lo que tienen que hacer, lo que tienen que recordar nuestros seguidores. Sí, mire, el abordaje de América Latina ahora va a ser todavía más importante que en los meses anteriores. En este momento, América Latina se ha transformado en el futuro epicentro de la pandemia. Recordar que América Latina ahora tiene más de 100,000 casos, lo cual hace que tenga más casos y muertes, perdón, que Estados Unidos. Entonces, eso hace que las autoridades nacionales y nosotros, epidemiólogos y ustedes, periodistas, dar los mensajes adecuados, el distanciamiento social y la eliminación de todos estos mensajes falsos de medicinas o de medicamentos que no funcionan. Las únicas estrategias que funcionan hasta ahorita, ya que no tenemos vacuna ni tratamiento, es el distanciamiento social, el uso de mascarillas y el aseo. Entonces, para América Latina es indispensable seguir este proceso y también reconocer que las autoridades tienen que financiar a los equipos de salud que no están teniendo el apoyo suficiente. En muchos países no tienen el equipo de protección que es indispensable y por tanto pasa 2 cosas. Una, tenemos un incremento muy grande de casos y muertes en personal médico y de enfermería que no deberían de ocurrir. Y segundo, la desinformación es tal que en algunos países, incluyendo en México, se ataca a los médicos y enfermeras, pensando que son generadores de transmisión, lo cual no es correcto, no es cierto. La transmisión tiene que ser directa, persona a persona, y eso no ocurre con los brotes de ataques sistemáticos a los equipos médicos y de enfermería en América Latina.
La ignorancia es grande cuando uno ve que se ataca a este personal médico, es bárbaro, es increíble que esto suceda sin entender el tipo de riesgo al que ya están sometidos durante su jornada laboral atendiendo a seres humanos que están enfermos, olvidándose incluso de su propia salud personal, arriesgando incluso la vida. Esa imagen es increíble y no se entiende. Doctor Carlos Castillo Salgado, le agradezco muchísimo que nos ponga en perspectiva las 100,000 muertes, pero también el mensaje, porque ya estamos reabriendo las economías, hay personas que no tienen opción quizá y ese siempre ha sido el reclamo, pero eso no quita que tenemos que seguir siendo responsables con nosotros y hacia los demás. Gracias, doctor. Al revés, con mucho gusto.